Si a mí me gusta el vino tinto, yo voy a tomar vino tinto, con el marisco, con el pescado. Si me apetece vino blanco, aunque esté tomando un solomillo, yo voy a tomar vino blanco. Claro. Hoy tenemos un gran vídeo. Voy a descubrir una de las mejores gastronomías de España, que es la de, ya lo sabes, ¿no? La cocina gallega. Y estoy muy afortunada de estar acompañada en este viaje a la cocina gallega con un gran profesional en este campo, que se llama Pablo Gallego, un cocinero muy conocido aquí en La Coruña. Su restaurante está muy cerca de la Marina de La Coruña y justo al lado de la plaza de María Pita. Ha sido una experiencia increíble, así que sírvete una copa de vino o lo que tú prefieras y ven conmigo. Ok, pues aquí estamos en el restaurante y nos ha preparado una degustación increíble y obviamente acompañado con un buen albariño. Estamos aquí con el señor Pablo Gallego, que es el dueño del restaurante, y él nos va a explicar un poco de su historia, cuando empezó el restaurante, porque me han recomendado mucha gente de La Coruña. Hay que venir aquí a este sitio, así que gracias por dejarme grabar aquí y dime un poco del sitio. Nada, nosotros encantados. Mira, a ver, la historia mía de cocina viene desde pequeño, porque mi padre tenía el restaurante Coral, que es un restaurante que se inauguró aquí en la ciudad en el año 54 y que cerró hace poco tiempo. Yo, como Pablo Gallego, independizado, llevo ya, el año que viene hacemos nuestro 25 aniversario. Y la verdad, bueno, que es un restaurante que a mí, pues en La Coruña somos gente conocida y gracias a Dios hablan bien de nosotros y recomiendan a mucha gente, por eso a ti te han hablado de nosotros. Sí, Tú date cuenta que el Coral, por ejemplo, era el restaurante que más veces recomendado salió en la guía Michelin de toda España. Wow. Porque claro, imagínate, desde el año 54, estamos hablando de muchos años y siempre ahí. Wow. Y nosotros, ya te digo, inauguramos en el año 98 como Pablo Gallego Restaurante y ahí estamos y el año que viene pues haremos una gran fiesta, o sea que estáis invitados. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión! Y todos los seguidores de tu canal que vengan a La Coruña, claro. porque ya vamos a empezar con el salpicón, un salpicón de mariscos, el seafood que llamáis vosotros. Sí. En este caso nosotros siempre intentamos utilizar la centolla porque es un marisco muy fresquito y con mucho sabor. Sí. Esta parte de la centolla lleva bogavante y lleva langostino fresco. Vale. Y luego el aliño es nada más aceite y vinagre y nosotros, bueno, un poquitín de sal y nosotros le damos un toquecito pero muy suave de mostaza. Vale. Y nada más. Luego llevas los brotes y nada, todo el marisco es cocido, se limpia, se pela y se aliña con ese aceite y ese vinagre. ¿Vienen de Galicia? ¿Son de esta zona? Sí, el bogavante sí, la centolla también. El langostino viene de Asturias porque es el langostino aquí no hay, es más bien en la zona de Sudamérica. ¿Qué pasa? Este es de cultivo. Sí, Cultivo, claro. Y entonces en Asturias, en Cantabria tienen criaderos de ese langostino que tiene un sabor bastante mejor que otros. Sí, qué entonces, guay. Bueno, para el salpicón sí que le aporta un poco más de textura. Vale, pues vamos a probar el salpicón. Y salpicón es como parecido al ceviche, pero cocido, todo es cocido. Súper fresco, se nota que esto es recién sacado del mar y mi parte favorito 100% es el centollo, eso es mi marisco favorito. Yo siempre bailo cuando me gusta la comida, así que con este bailo mucho. Ahora pasamos a las zamboriñas y los pimientos de padrón, que son dos platos muy típicos de aquí. Las zamboriñas sí que he probado y es uno de mis platos favoritos de este mundo. La primera vez que probé una zamboriña casi lloré con tanta alegría. En inglés los llamamos scallops. Ponen un aceite infusionado con ajo y lo ponen en la plancha y luego lo pasan al horno. También tiene un toque cítrico o de vinagre o de limón o algo así. Lo he dicho bien, ¿no? Así que a ver qué tal estás. Wow. ¿Hay que comer el aceite o no? ¿O lo dejas? Sí, claro. Con el pan gallego.
que es mucho mejor que el pan que ponen en Madrid. Van a picar en los comentarios con eso. Vale, entonces ahora con los pimientos de Padrón. El Vale. dicho en gallego es unos pican, bueno, unos picas y otros no. Unos pican y otros no. Vale. ¿Van spice o no? Pues yo quiero spice. Entonces, spice. Bueno, lo bueno de los pimientos, la fama que tiene el pimiento de Padrón es que no pica mucho, que tiene sabor, pero no es un picor que te abrasa. Hay Sí. alguno por el medio que engaña. Entonces, Pues- bueno, yo veo que tú te atreves. Sí, yo soy de Eh, Texas, la comida Tex-Mex es muy Sí, ¿no? spicy, sí. No, yo trabajé en México y tiene una cocina impresionante, Pues sí. desconocida aquí en España. Muchísimo. Mira, los que menos pican son los pequeños. De hecho, todo el mundo dice que los pimientos se comen al revés de los percebes, que todo el mundo va a buscar el grande y los pimientos todo el mundo va a buscar el pequeño. Porque no pica. ¿Ves algunos que tienen como un brillo, como la piel Sí, más cristalizada? brillante. Esos son los que normalmente pican. Pero bueno, Pues vamos a empezar Adelante. con el pequeñito y luego pasamos. Sí, me Tiene encanta. sabor. Muchísimo. Es que esto es una comida que no apreciamos en Estados Unidos. Estos tipos de comidas que son un pimiento. No comemos cosas así, es siempre con un montón de salsas, un montón de carne, sabores, todo. Y no apreciamos las cosas sí, que así. enmascara el sabor del producto. Y además lo ideal para los pimientos es que sepa pimiento, pero como van fritos, que el sabor del aceite no te inunde el paladar. Entonces, una señora de pueblo me dijo el truco. ¿Qué es esto? Tú los fríes, hay que freírlos en aceite abundante y muy caliente. Vale. Y no mucho. Vale. Cuantos más los fríes, más pican. Entonces, para que no salgan crudos y salgan con ese colorcillo, Sí. tú después de freír pones una sartén, si es de hierro de las antiguas, y la pones bien caliente. Y esos pimientos los pones ahí sin aceite y le Sí. pones la sal gruesa. Sal gruesa. Entonces, cogen ese color tostado y no te van a empalagar por mucho aceite, porque Entonces, pierden ese aceite, pierden sí. esa grasa sobrante. Para los gallegos, el momento que aparecen los pimientos de Padrón es que ha empezado el verano. Y son de aquí, los pimientos Son de par. aquí y solamente en verano. Sí. Solo. ¿Y los mandan al resto de España o también hay en verdaderos? y No, eso? a ver, en la zona de Murcia, que hace más calor que aquí, los producen todo el año. Y sí que hay pimientos de denominación de origen Padrón, Sí. pero que no son cultivados aquí. Pero los de pimiento de Padrón Del pueblo solamente, que ahora se llama Herbón, porque claro, el nombre Pimientos de Padrón lo han comprado otros. Entonces ahora no se puede decir pimiento de Padrón, se tiene que decir pimiento de Herbón. A ver si este pica. No pica. pica. Para un español puede ser que pique. No, el que pica, pica, ¿eh? Como un chile de árbol mexicano. ¿Ah, sí? Sí. Pues nunca he probado una vieira en mi vida y no sé qué es la diferencia entre la zamorina, la vieira y por qué tiene algo que ver con el Camino de Santiago. Así que, por favor, explícame. El problema que hasta que te la comas no podemos ver el por qué. Es verdad. Porque está en el reverso de la concha. Voy a adelantar. La concha de la vieira, que en francés es le cou de Saint-Jacques, le llama a la vieira es la cou de Saint-Jacques, porque Sí. tiene la cruz de Santiago. Santiago Apóstol tiene un símbolo que es una cruz. Sí. Pues ese símbolo está en la concha. Por eso tú verás a los peregrinos que llevan o una concha colgada del cuello Sí. o en el bastón de apoyo. Sí. Y es por eso, porque es un símbolo de Santiago Apóstol. Sí. Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? En el camino, en el suelo. Efectivamente. Vale. No es la zamorina, es específicamente la vieira. Las más famosas de la zona de Ferrol. Vale. Luego en las Ferrol. Rías Baixas también hay. Vale. Esta es la preparación típica a la gallega, que es con cebolla y con pimentón. Se le puede poner también unos taquitos de jamón. Está muy buena, pero claro, el jamón siempre va a restarle sabor a la vieira. Como tú querías conocer Sí. el sabor de la vieira, hoy no le pusimos Bien. jamón, ¿vale? Vale, bien. Vale. Espero que Pues muchas gracias. También tiene la parte como naranja. La lengua, sí. La para lengua. Pero la gente suele comerla, sí, ¿no? Bueno, las dos cosas importantes. Primero, que la vieira esté pegada a la concha. Sí. Significa que es fresca, Sí. que no es congelada. Y luego, en este borde pegado aquí a ese puntito negro, es donde tiene el estómago. Es una venita negra, que eso hay que limpiarla y quitárselo. Nosotros se la quitamos Vale. de todo, Vale. porque a ver, normalmente si hay toxina ya no te la dejan comprar. Claro. Pero bueno, por si acaso, Sí, si se lo escapa alguna toxina, va a estar ahí. Vale. Quitándole eso no hay problema. Vale, entonces si lo quieres hacer en casa, hay que Quitar quitar siempre esa línea. una línea negra. Vale, pues la vieira es muchísimo más grande que la zamorina, así que a ver si cambia el sabor. Voy a coger un poco de la carne y luego también la cebolla y a ver qué tal.
¿Qué tal la vieira? Pues Tiene riquísimo. un sabor especial. Sí, y con la cebolla es Le va muy distinto. bien, porque Sí, le da sí, un toque sí. como hasta dulce parece. Guau. Le puedes poner salsa de tomate, le puedes poner pan rallado. Y se pone en el horno, ¿verdad? ¿O no? Sí, esto le pones lo que es la cebolla, la sofríes en una sartén, luego se la pones por encima y la metes en el horno. No mucho, 6-7 minutos. Hay muchísimo más carne en Claro, estas. claro. ¿Qué pasa? Que esto es como un plato para una persona. La zamburiña es para, por ejemplo, si venís Compartir. amigos, para, ¿cómo le llamáis? To share. To share, yeah, to share. Pero la vieira es solo para ti, ¿no? Lo pides y es... Claro, hombre, la puedes compartir con tu chico, tu chica. No, solo es para mí. más. Para mí. Sabía que no ibas a dejar nada. No. Y lo que te comentaba las toxinas, no es que cuando oímos hablar de las toxinas, no es que esté mal el berberecho o el mejillón o la vieira. Las algas del mar es como las plantas, hacen pues los cambios de clorofila, vamos a llamarlas. Entonces a veces sueltan una toxina que está en el agua. Los bivalvos filtran mucho agua. Entonces al beber ese agua están absorbiendo esa toxina. Sí. Pues hay que dejarlos, cuando pasan estos ciclos de las algas, Sí. hay que dejarlos sin pescar o hay que ponerlos en un vivero a limpiarse. Sí. Vale, pero no es que esté el animal malo, Claro. es que ha bebido agua Que tiene- contaminada, por Sí. decirlo de alguna manera, de esas algas. Sí. ¿Vale? Es que no sé cuál me gusta más, la verdad. La vieira. La vieira. Y me lo puedo llevar, esto. Ah, claro, mira, ahora le damos la vuelta. Vale, y esto es lo que suelen llevar los peregrinos en su peregrinación a Santiago. ¿Dónde lo cogen? ¿En un restaurante? ¿Lo comen y luego lo llevan? Claro, tú lo pides. Oye, aquí hay mucha gente que toma la vieira, Sí. ¿me puedo llevar la concha? Eso es también como un recuerdo. No lo buscan en el mar, ¿no? No, No es una puedes. parte de... Ah, no puede. No puedes Eso coger es muy nada, ilegal. ahora no puedes Claro. coger nada que haya en el mar. Claro. Yo cuando era pequeño sí que cuando estabas en la playa y ya estabas pesado, te decía tu madre o tu padre, venga, ir a coger el cubo y ir a buscar berberechos. Y había muchos ¿En donde nos bañábamos. serio? Pero ahora ya eso no se puede Eso es hacer. muy ilegal, ¿no? Vale, pues ahora pasamos al pulpo a la gallega, pero también lo llaman pulpo a feira porque es un plato que se comían en las fiestas del pueblo. Pues tengo que ser sincera, antes, la primera vez que probé el pulpo a la gallega no me gustó, me pareció raro la textura, porque no es una textura que solemos comer en Estados Unidos, algo así, entonces me pareció raro, pero ahora me encanta. Espera. Ah, ¿Te gustó? vale. Sí, me encantó. Pues ahora pruébalo con madera. La alternativa Vale. dice que el pulpo hay que comerlo con madera, con palillo de madera, porque el metal del tenedor le resta sabor. ¿Cambia Entonces, el sabor? bueno, los puristas lo dicen. Entonces tú Vale. prueba ahora Con esto. con un palillo y Vale. me dices si en realidad se nota la diferencia o es otro de los mitos gallegos. A ver, vamos a probar este. Bueno, ¿Sí? sí que cambia un poco. No sé, igual sí. A mí me gusta más con palillo. Sí, a mí también. Te incita a pinchar otro rápidamente. Sí, sí, estoy de acuerdo, que cambia un poco el sabor. Así que hay que comerlo con un palillo. Es dura y blanda. Si está muy blando a la gente no le gusta. Si está muy duro tampoco. Sí, Entonces, no probé este, déjame mirar a ver. claro. ¿Y esto es a la plancha? No. No. Ah, no. Boiled. Sí. Mira, esto se cuece. ¿Cómo se cocina? Tú lo cueces, lo tienes que poner en una olla, Ajá. que dicen que tiene que ser de cobre, la olla, para que no Qué pierda elegante, ni sabor ni color. Entonces lo tienes que sumergir con los tentáculos hacia abajo. Solo la punta de los tentáculos para que se encojan. Ajá. Entonces tienes que hacerle 1, 2, 3, así, como tres Sí. remojos. Pam, 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 pam. Una vez que esos tentáculos se recogen, lo dejas ahí. Que lo sumerja, que el agua le cubra. Sí. Y luego lo cueces hasta darle el punto. Sí. ¿Vale? Una vez que ya está cocido, lo quitas y lo cortas. O bien con tijeras, lo normal es con tijeras para que no pele, para que quede la piel esa roja. Sí. Porque si no, queda blanco. Sí. Y una vez que ya está cortado es cuando le pones, por este orden, sal, pimentón y aceite. Nada más, 3 cosas. El pimentón mezclado, un poco de picante y un poco de dulce.
Ujú. Ah, ¿sí? ¿Usas los dos tipos? Sí, 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 sí. Ah, qué Mitad y bien. mitad. Incluso yo a veces le pongo un poquito más del normal que del picante. Ujú. Depende de los gustos. Sí, wow. Y la sal gruesa y aceite de oliva virgen. Ah, virgen. Sí. Vale, sí. vale. Porque eso tiene como más sabor, es Sí. más para poner después de Sí, cocinar. y porque me encanta la gente, tú ya veo que estás preparada con el pan en la mano, que es cuando termina el pulpo empiezan a mojar el plato de madera con el saborcillo del aceitito, el pimentón y tal. Se puede, ¿no? Se debe. Bien, se puede, bien. no se debe. Pero no se puede comer el pulpo con el pan, ¿no? Eso es como... Sí. ¿Sí? Se puede. Es que Mira, no sé tú puedes, las normas. tú tienes en la comida, tú tienes que hacer, el protocolo es que tú comas como más rico te sepa. Es igual lo del vino blanco para el pescado, vino tinto para la carne. No, si a mí me gusta el vino tinto, yo voy a tomar vino tinto con el marisco, con el pescado. Si me apetece vino blanco, aunque esté tomando un solomillo, yo voy a tomar vino blanco. Claro. Y luego los demás, si me miran, que me miren. Claro. Pero yo quiero disfrutar de la comida, que la comida es un placer, no es un trabajo. Me encanta. Me Claro. encanta esa Filosofía. mentalidad. Porque yo quiero hacer esto y hacer... ¿Sabes cómo le llamamos nosotros al mojar el pan ahí? ¿Qué? Sopetear. Sopetear. Sí. Hay una palabra específicamente para pan Mojar, mojando el pan. sopetear. Sopetear. Sí. Bien, bien. Lo pongo en mi lista de vocabulario. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Súper bien. Esto es mi comida preferida. Todo riquísimo, ¿Qué es lo todo que súper más- fresco. Lo que más. Yo creo que... no sé si el salpicón... Pues ahora te dejo entonces con Vale. el café normal y esto que ves aquí es la base de los gallegos. Ajá. O sea, sin esto no podemos vivir. ¿En serio? Es el aguardiente, Vale. pero el aguardiente que se hace de la uva, del vino, Ajá. es Ah. blanca. Sí. ¿Qué pasa? Es muy fuerte, entonces yo tampoco quiero que tú te emborraches. Y hay, de la blanca se hacen varias. Tienes la de hierbas y esta que es la tostada, que es mi favorita, porque es más suave. Sí. Digamos que es como una reserva. Sí. Y entonces es más caramelizada. Y entonces yo pruébala y ya verás cómo te gusta. Pero ¿cómo lo tomo como un chupito No, de Erasmus? es un shock. Un shot, un no, shot. eso es un horror. Yo cuando fui a Vale. México y veía en las películas que siempre se tomaba el tequila de penalti, y me dicen, no, La tequila cara así. esa tequila es carísima, tiene que Sí, saborearla. Pues claro. esto es lo mismo, tienes Vale. que, lo que hablábamos antes de la comida es para disfrutarla, Sí. no es para hacer una Claro, apuesta. claro. Entonces le das un sorbito. Y nosotros lo que hacemos es ponerle siempre unas gotitas al café. Entonces tú vas a probar el Ah. café normal y luego le echas, pero poco, una cucharadita Sí. de licor en el café y también notas la diferencia. Vale. ¿Te parece? Bien, salud. Esto me va a curar, ¿no? Sí. De todo. Wow. Es fuerte, pero sí que es suave. Es fuerte y suave a la vez. Me gusta. Bueno, antiguamente que no había mucha medicina, en el campo lo utilizaban para muchas cosas, incluso Sí. para hacerse friegas si les tenían un dolor muscular, unas gárgaras si tenían una muela que les estuviese dando ahí problemas. Seguro que ayuda, Y ¿no? claro. Claro. Pero el café con gotas es eso. Vale. Bien, echas un chorrito o con, Ah. o con la cuchara. Ah, sí. Sí, no mucho porque si no te vas a ver más Solo aguardiente que a- café. vale. Lo bueno es que tenga ese toquecito distinto. Vale. No le he puesto mucho, así que no me sabe Echa mucho. más. Desde que estás en España, estás cogiendo las costumbres españolas. Sí. Como la sobremesa. Lo de tomar un café después de comer, eso no existe en mi país. El estar tranquilo. Y socializar. Lo que decías tú de la Eso. sobremesa es lo más bonito A mí, de una sí. comida. Tener gente con la que hables Sí. y comentar cosas y aprender. Sí. Eso es ideal. Sí, y no se puede hacer ahí porque en los restaurantes te echan porque tienen que cobrar como Sí. la propina. Sí. Y eso Cada camarero tiene su Sí. horario. Entonces tú si pasas de esa hora estás perdiendo dinero. está perdiendo dinero. Entonces te dicen, aquí está la cuenta, si necesitas algo, son muy majos, pero eso significa hay que irte. Ya. Entonces es muy diferente estar en un restaurante. Aquí tú puedes estar 2 horas fácilmente y o más, y no hay problema. El camarero no te mira mal, el dueño no te mira mal, así que eso es lo mejor. Oye, pues me encanta que te haya gustado la experiencia Sí, y nada, darte las sí. gracias por venirnos a visitar y que aquí tenéis vuestra casa. ¿eh? No, muchas gracias a ti que me has enseñado mucho y seguro que mis suscriptores lo van a encantar porque a ellos les gusta aprender cosas y queremos volver para la fiesta. Así que, Perfecto. ¿cuándo es la fiesta? El año que viene. ¿Pero qué mes?
mes? ¿En qué mes? Pues no lo sabemos. No aún, sabemos. está sin planificar. Claro, A como... finales de año. Vale, Después de pues verano. volvemos 100% y comemos un buen pulpo. Pues muchísimas gracias, Nada, Pablo. vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.